Hola, aquí les traigo un video sobre la generación de la computadora y de los hechos históricos que se presentaron en cada generación de la computadora. Bueno, empecemos. Uno de los principales hechos que se dio en el año 1950 fue que se vuelve a disputar la Copa Mundial de Fútbol con sede en Brasil. Otro acontecimiento importante fue la creación del Estadio Olímpico Atahualpa, que es un emblema para todos los ecuatorianos ya que es el estadio donde juega la selección nacional. En el año 1950 se da inicio a una nueva era abriendo paso a la tecnología. En el mismo año se da la primera generación de la computadora de 1951 a 1958. La principal característica de la primera generación fue que en esa época las computadoras funcionaban con válvulas y usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. En 1985 el FC Barcelona se proclama campeón de la primera edición de la Copa de Ferias, futura Copa de la UEFA. Después de haber ganado el Fútbol Club Barcelona la primera edición de la UEFA. En el año 1958 se da otro acontecimiento importante que es la creación de la segunda generación de la computadora que se da de 1958-1964. La principal característica de la segunda generación usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. En el año 1968 la Ciudad de México se convierte en la primera ciudad latinoamericana en ser sede de los Juegos Olímpicos. Por la década de los años 60 se da origen a la tercera generación de la computadora de 1964-1971. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. La principal característica de la tercera generación comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento. Emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio. En el año 1980 Gunpei Yokoi creó la plataforma de juegos electrónicos portátiles Game Watch, precursora de Game Boy. Cuarta generación, 1971-1983. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. En el año 1990 un grupo de físicos del CERN construyen el primer cliente web, llamado World Wide Web, WWW, y el primer servidor web. Un acontecimiento importante para Ecuador en el año 2002 fue la clasificación de la selección a su primer mundial que tuvo como sede Corea del Sur y Japón. Quinta generación, 1984-1999, editar. Surge la PC tal cual como la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informativo. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Creado por Brian Villarroel.